Identificar una consolidación pulmonar en una ecografía pulmonar es relativamente fácil. Lo difícil es interpretarla. Hola, soy el Dr. Sergio de la Rosa, médico internista, y en este video te enseñaré a cómo interpretar una consolidación de origen neumónico y cómo diferenciarla del resto de las etiologías atelectásica, vascular, tumoral. De hecho, recientemente la ATS-ITSE en sus guías del 2025 han reconocido el ultrasonido pulmonar como un método válido para el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad. Quédate conmigo en este video y te enseñaré paso a paso a cómo interpretar una consolidación pulmonar y qué pistas te ayudarán para diagnosticar neumonía. Todas estas imágenes muestran consolidación pulmonar, pero detrás de cada una de ellas existe un diagnóstico distinto, un manejo diferente y un pronóstico en particular. Aquí tenemos una consolidación que es de origen inflamatorio, una vascular, una atelectásica y una tumoral. Ahora te pregunto, ¿podrías diferenciar cuál es cuál solo viendo las imágenes? La respuesta es no, al menos no con certeza, dado que la consolidación es un signo, no un diagnóstico, y el diagnóstico lo da el contexto. Pero, y este pero es importante, algunas consolidaciones expresan ciertas características sonográficas que nos permiten identificar su etiología inflamatoria, vascular, atelectásica o tumoral. Hoy te voy a mostrar qué características hacen más probable una consolidación neumónica, cómo se forma esta imagen paso a paso y cómo puedes usarla para mejorar tus decisiones clínicas. Para recordar qué significa realmente ver una consolidación en ecografía, primero tenemos que recordar qué le sucede al pulmón cuando pierde aireación. Cuando hablamos de consolidación pulmonar, nos referimos a una pérdida casi completa de la aireación alveolar. En ecografía, esto se traduce en una imagen hipoecogénica sólida que se comporta acústicamente como el hígado o el vaso o cualquier otro órgano parenquimatoso. Pero a diferencia de estos órganos, el pulmón consolidado convive con zonas adyacentes que aún contienen aire, y esa interfaz es la que genera los hallazgos característicos. Si la consolidación es translobar, no se visualiza tejido pulmonar aireado. Este patrón se conoce como tissue-like sign, un signo ecográfico en el que incluso es posible observar la pleura visceral opuesta y la columna vertebral extendiéndose por detrás. Cuando la consolidación es no translobar, o si examinamos los bordes de una consolidación translobar, podemos observar una serie de fenómenos acústicos. Artefactos verticales de diferentes formas y tamaños que surgen de los límites de una consolidación, irregularidades de la línea pleural y un patrón de síndrome intersticial ecográfico focal adyacente. Cada uno de estos hallazgos refleja la transición entre el núcleo consolidado y el pulmón parcialmente aireado. A medida que la aireación pulmonar se recupera, en la periferia de la consolidación comienza a aparecer un patrón de pulmón normal, caracterizado por la presencia de líneas A y un deslizamiento pleural conservado. Hallazgos descritos en el Consenso Internacional de Ecografía Pulmonar. Hasta aquí entendimos cómo la imagen se genera. El pulmón pierde aireación, se consolida y en sus bordes se generan fenómenos acústicos característicos. Ahora describamos paso a paso las características sonográficas de una consolidación neumónica. Observar con detalle los bordes profundos y laterales de una consolidación puede darnos pistas sobre su origen. En las consolidaciones de causa infecciosa, estos bordes suelen ser irregulares y mal definidos, un hallazgo conocido como signo del fractal. Este patrón refleja la transición entre el pulmón consolidado
y el pulmón parcialmente aerado. Una transición que se produce de forma irregular, con contornos irregulares. Aquí tenemos una consolidación pulmonar con bordes profundos y laterales irregulares. De esos bordes nacen artefactos verticales de diferentes formas y tamaños. Son la representación de la interfaz entre el pulmón consolidado y el pulmón parcialmente aireado. Ahora, al mover ligeramente el transductor, la consolidación queda fuera de nuestro plano. Lo que aparece son artefactos verticales o líneas B, que emergen de la pleura adyacente a la consolidación no visible en este corte. Este patrón sugiere un síndrome intersticial focal adyacente al núcleo consolidado. Según el consenso, es parte del mismo proceso inflamatorio que rodea la lesión principal. La línea pleural adyacente también nos ofrece información valiosa. En la neumonía, la pleura que rodea la consolidación puede mostrar engrosamiento, irregularidad o incluso fragmentación. Son alteraciones que, igual que los artefactos verticales, representan interacción entre el parénquima inflamado y zonas que recuperan aire. Hoy vimos que identificar una consolidación no es suficiente. Observar pequeños detalles y características hacen la gran diferencia. Con las publicaciones de las guías de la ATS-ITSA, recomiendan que el personal esté altamente capacitado. Soy el Dr. Sergio de la Rosa, médico internista, y desde InPocus-SAC seguiremos compartiendo información para que el conocimiento sobre la ecografía en el punto de atención se expanda y que cada vez existan más médicos capacitados. Si te gustó mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal, compartirlo con los médicos que están empezando y que les cuesta poder identificar cada una de las características del ultrasonido en el punto de atención. Muchas gracias y hasta pronto.